¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un placer saludarle. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Como todas las noches le digo, bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa desde este estudio en casa. Ya la semana número 47 de transmitir desde aquí. Semana número 47. ¿Quién lo iba a pensar, no? ¿Y quién iba a pensar que a estas alturas íbamos a seguir igual o peor en algunos lados con el tema del coronavirus? ¿Hay vacunas? Sí, pero todavía no se ve una solución cerca, ¿eh? Todavía no. En fin, esperemos que esto cambie pronto. Vamos a iniciar, si le parece. Le cuento ahora de qué voy a hablar. Mientras tanto, le digo cuál es la etiqueta. Vamos. Conclumigrantes, esa es la etiqueta. Hashtag colmigrantes, perdóneme usted. Colmigrantes, porque es de Colombia. Vamos a hablar de Colombia y de los venezolanos en Colombia, ¿no? Colmigrantes. Es un hecho histórico esto, un hecho histórico. Hashtag colmigrantes es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, colmigrantes la etiqueta. Y es que Colombia acoge a más de 1,7 millones de venezolanos, usted lo sabe. Ahora, para facilitar su inclusión y desarrollo, el gobierno de Iván Duque anunció la creación de un estatuto de protección temporal que fue, por supuesto, recibido con esperanza, con alegría, con celebración y, sobre todo, con alivio por parte de la comunidad venezolana. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es Filippo Grandi, considera que se trata de un valiente gesto humanitario. Y ya lo creo que es valiente, no solamente por la decisión, ¿no? Pero, sino lo que puede representar para Colombia y los colombianos. Pero bueno, dice Grandi, valiente gesto humanitario que sirve de ejemplo para la región y el resto del mundo. Un buen ejemplo. Fernando Ramos nos cuenta en qué consistirá la medida y nos trae las reacciones de algunos inmigrantes. Muchos inmigrantes venezolanos como Adriana Araujo llegaron a Colombia buscando un mejor futuro, pero les ha tocado sobrevivir de lo que pueden porque no tienen documentación que les permita acceder de manera legal a un trabajo, al sistema de salud o a la educación de sus hijos. Soy abogado, educadora, y bueno, nunca pensé que venía para acá, para Bogotá, a enfrentarme con esto tan duro. Es fuerte. ¿Qué estás haciendo para vivir? Vendo tinto, helados, tortas, hago de todo un poco. Como ella, cerca de 1 millón de venezolanos podrán beneficiarse del Estatuto de Protección Temporal, según lo anunciado por el gobierno de Colombia, porque podrían solicitar empleos dignos y mejorar sus condiciones de vida. Esta población trabaja, en su mayoría, en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación. Los que accedan al beneficio de protección temporal tendrán un plazo hasta de 10 años para estar en el país con todas las garantías. Después de ese tiempo podrían incluso solicitar la ciudadanía colombiana si así lo desean. Yo tengo aquí alrededor voy para 4 años. Gracias a Dios, bueno, estamos satisfechos todavía. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Es un apoyo, un buen apoyo para esas personas que no han podido regularizar su situación. Lo que tocaría ver, en mi opinión muy particular, es el proceso. El estatus de protección temporal, según estableció el gobierno de Iván Duque, solo se aplicará a personas que ingresaron al país antes del 31 de enero de este año. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas y de Migración Colombia, al 31 de diciembre había al menos 1.729.000 inmigrantes venezolanos en el país y cerca del 56% estarían en condición irregular. Hay muchísimas dudas, muchísima gente preguntando cómo va a funcionar, cómo va a aplicar. Ahora hay que esperar pues, que salga el decreto y ver cómo va a ser la aplicación del mismo, ¿no? Pero sin duda alguna, una excelente noticia para todos los migrantes venezolanos. Con el estatuto avanzaremos hacia el objetivo de tener una migración ordenada, regular y segura, que beneficie a la población migrante y contribuya al desarrollo de nuestro país. Según Migración Colombia, el trámite será gratuito y en 2 etapas, la primera de registro virtual y la segunda presencial para corroborar datos y expedir el documento que acredita el estatus de protección temporal. Para CNN, Fernando Ramos.
Bogotá. Bueno, vayamos entonces a hablar con la persona correcta para explicarnos más a detalle esta decisión, que es histórica, por supuesto, es una acción humanitaria sin comparación en la región, con respecto precisamente a los venezolanos, al éxodo masivo de venezolanos. ¿Quién lo hará después de Colombia? No lo sé. Dudo mucho que lo haga alguien más, pero ya el ejemplo está dado. Y sí, es una acción sumamente valiente de parte del presidente Iván Duque, sumamente valiente. Sobre todo después de la controversia inicial, ¿se acuerda usted? Incluso en este mismo programa habló conmigo el presidente Duque sobre las vacunas contra COVID, ¿no? Decía, bueno, los venezolanos que no están aquí de forma legal, no se van a poder vacunar. Esto, sí se contradice, ¿no? De alguna forma, pero esto le va a dar acceso a esas personas a las vacunas también. Bueno, para eso le doy la bienvenida a Juan Francisco Espinosa Palacios. Él es el director de Migración Colombia, me acompaña desde Bogotá. ¿Cómo está, señor Palacios? Bienvenido. Muy buenas noches, un especial saludo para ustedes y toda la gente que nos acompaña hasta ahora. Le quiero preguntar, Juan Francisco, primero, ¿cuánto tiempo se venía hablando acerca de esto como una posibilidad y con el gobierno del presidente Iván Duque? Solo para entender algo, porque, por supuesto, ya la polémica está en las declaraciones previas que habría hecho el presidente Duque con respecto a los venezolanos y las vacunas. Aquí lo hablé yo con él personalmente, pero entender los tiempos, ¿ya venía desde ese entonces hablándose o es de después? No, este es un trabajo que nos ha tomado varios meses. Es un trabajo de estructuración de un proyecto que implica aterrizar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, adaptarlas a Colombia, revisar números, posibilidades, costeo económico y de esa forma lograr construir este estatuto temporal de protección. El tema de la pandemia, por supuesto, representó un desafío enorme para la humanidad y para nosotros también, y ha afectado un poco estos planes, pero hemos podido seguir avanzando. Entonces, estaríamos hablando de que esto tiene varios meses, es decir, antes del 21 de diciembre, que fue cuando las declaraciones del presidente Iván Duque acerca de los venezolanos y la vacuna para el COVID. Un poco la situación, ¿cuál es? Lo que el señor presidente Iván Duque ha indicado es que en el proceso de vacunación en Colombia se ha atendido las calidades o condiciones específicas de edad y situación en salud. La población irregular infortunadamente no se conoce, y al no conocerse, pues lamentablemente no es posible determinar su estado de salud, edad, etcétera. Entonces, este proyecto es totalmente armónico en la medida en que permite, en una primera fase, conocer esa población irregular, poder ubicarla en esos rangos en donde se dan las fases de vacunación y ahí sí incorporarlas en los procesos de vacunación en Colombia. A ver, entender esto desde la perspectiva de los millones de venezolanos que ya están en Colombia, pero de los millones que podrían llegar, porque se les está dando una gracia de 2 años para poderse ajustar a este estatuto a aquellos que entren de manera regular. Una de las preocupaciones en su momento, que lo decía claramente, y yo le daba la razón desde esa perspectiva, que lo decía el presidente Duque, decía, es que si nosotros empezamos a vacunar, lo que va a pasar es que va a haber una oleada de venezolanos que van a empezar a cruzar para conseguir la vacuna. Esto no es la vacuna como tal, pero es la salida. ¿Cómo van a manejar esto en la frontera? ¿Cómo van a evitar que muchos venezolanos crucen por las trochas o por los caminos irregulares para buscar el beneficio de este estatuto de protección? ¿Cómo piensan manejar esto? Porque ya sabemos que es muy porosa la frontera de Colombia con Venezuela y hemos visto el tráfico constante, diario, de personas que cruzan y regresan y otras que cruzan y se quedan. ¿No puede causar esto una emergencia importante en la frontera? Sí, lo primero es Colombia y Venezuela compartimos una frontera de más de 2.200 kilómetros. En segundo lugar, mientras en Venezuela exista ese régimen
que está afectando sus derechos, van a existir venezolanos que quieran huir de esa situación. Por supuesto, Colombia con esa frontera es el principal receptor en términos de Banco Mundial, arriba del 34% total de esa población. Entonces, lo que hemos hecho es diferir en 2 años el proceso de ingreso de venezolanos que quieran hacer parte o ingresar al Estatuto Temporal de Protección. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos venezolanos que se apresuren y pasen por esos pasos irregulares, por esas trochas, quedan excluidos del sistema, del estatuto temporal. Y por el contrario, incentivamos el uso a partir de los pasos regulares, es decir, por los puestos de control migratorio. 2 años para que no se genere una gran agrupación de personas tratando de pasar, sino lo diferimos en el tiempo y de esa forma podemos tener mejor control. Me queda claro, están buscando que se hagan los cruces por puntos migratorios como cualquier otra persona lo haría. Ahora, ¿quién puede cruzar, Juan Francisco? ¿Quién puede cruzar? ¿Cualquiera puede cruzar? Yo soy un venezolano que quiero cruzar a Colombia para obtener este beneficio en el país y digo, voy a cruzar por un punto migratorio para entrar legalmente. ¿Les van a poner algún impedimento para poder cruzar a aquellos que busquen hacerlo regularmente? ¿Qué les van a pedir? ¿Cómo es que van a poder entrar al país? Bueno, lo primero es que en este momento la frontera está cerrada, no con Venezuela, sino con todos los países, con Colombia por la situación de pandemia. Esperamos que esto ya en poco tiempo cese y podamos reactivar las operaciones con los diferentes países y eso va a generar un tránsito. ¿Qué va a pasar acá? Que el venezolano que quiera tener esta protección lo hará por ese punto de control migratorio formal, se registrará su ingreso al país y él tendrá la oportunidad de manifestar si desea ser parte de este procedimiento. Serán 2 años de trabajo arduo para lograr, digamos, estabilizar esta población y por supuesto esto nos permitirá tener controles en salud, pero también ir controlando poco a poco el acceso al Estatuto Temporal de Protección. Y, a ver, pero este escenario, Juan Francisco va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? La desesperación en este momento por el régimen de Maduro en Venezuela ya da suficiente motivo para que la gente huya del país. Hay un éxodo impresionante y muchos más que quieren irse. El tema del COVID, el acceso a una vacuna, el poder trabajar, el poder estar de manera regular, aún cruzando por los puntos oficiales, por las aduanas, por los puntos migratorios colombianos, esto va a provocar una oleada impresionante de venezolanos queriendo cruzar a Colombia. Ustedes están conscientes de esto, ¿no? Sí, ahí digamos, Colombia no es la causa de la migración. Colombia tiene una relación de vecindad con un mal vecino, con un gobierno o una dictadura que ha tenido un pésimo comportamiento y realmente hay que comprender a la población migrante venezolana que está escapando de una realidad que los afecta y que amenaza su seguridad y su integridad. Entonces aquí también hemos hecho un llamado de atención fuerte a nivel internacional de solidaridad, porque Colombia, en cabeza del presidente Iván Duque, toma esta decisión tan trascendental, histórica, pero claro, no podemos quedarnos solos, necesitamos apoyo internacional, necesitamos poder atender personas, son humanos en condición de vulnerabilidad con unos dramas enormes. El corazón se nos estremece cuando vemos estas personas en calles, en carreteras, en una situación que no se le desea a ningún ser humano. Y lo creo, lo he visto y lo he llorado literalmente cuando he estado con ellos. Voy a marcar una pausa, si me permite un momentito. Juan Francisco Espinosa Palacios es el director de Migración Colombia. Voy a regresar para seguir hablando con él. Y esta noche también hacemos seguimiento a la masacre de Santa Anita. Recuerde usted, hay 12 policías imputados. Ya se han reconocido más cuerpos y se han identificado como de nacionalidad guatemalteca. Y entonces, ¿ahí queda todo? ¿O qué hará Guatemala? ¿O qué debería hacer el gobierno guatemalteco del doctor Yamatei? Hablamos de eso al regresar. Continuamos con Juan Francisco Espinosa Palacios, el director de Migración Colombia. Juan Francisco,
muchas personas nos están viendo, entienden ahora parte del proceso. Cuando se abran las fronteras, si quieren entrar a Colombia para beneficiarse de este estatuto, tienen que hacerlo por los puntos oficiales, es decir, los puertos migratorios, las aduanas, que haya un registro de su entrada. Perfecto. Estoy seguro que miles y miles lo van a hacer. Una vez que han llegado al país, ¿a quién se dirigen? ¿Cómo buscan registrarse? ¿Cuál es el siguiente paso para un venezolano que ya cruzó regularmente, quedó registrado en el paso y está en territorio colombiano? ¿Qué hace? José Fernando, para claridad de todos, lo voy a dividir en 3 grupos de personas. Primero, migrantes regulares en Colombia, que son aproximadamente 800.000. Son titulares de permisos. Esos tienen un camino más rápido. Segundo, irregulares en Colombia a 31 de enero de 2021, aproximadamente 966.000. Y el tercer grupo, el de los primeros 2 años. ¿Qué va a pasar con esos 3 grupos? Primero, hemos dividido este proceso en 2 fases. Una primera fase de entrega de información básica y de caracterización socioeconómica. Una de las mayores barreras que afronta Colombia es el no conocer al migrante. Cuando no conocemos a la población irregular, no podemos formular políticas públicas precisas. Por eso en esa primera fase, a través de terminales digitales, de tecnología, celulares inteligentes, tabletas, distribuidas a nivel nacional, cada una de esas familias va a ingresar sus datos base y unas respuestas a una encuesta general que permitirá conocer su formación, profesión, conocimientos, composición familiar, situación en salud. Primera fase. La segunda fase se da ante Migración Colombia, ante un oficial de migración, y comprenderá la verificación de unos datos elementales y la captura de identificación biométrica, es decir, sus huellas digitales, su iris, sus rasgos faciales, las respectivas fotos, para de esa forma cerrar el proceso de identidad y proceder a la expedición de su tarjeta o su documento de identidad. Son 2 fases que van de manera simultánea. Algunos irán de manera más rápida por su carácter regular, otros tomarán un poco más de tiempo por la ventana de los 2 años, pero de esta forma este sistema en donde se alberga toda esta información empieza a tener interacciones con nuestro sistema de salud, nuestro sistema pensional, de educación, para facilitar una verdadera inclusión de estos migrantes a la vida en Colombia. Muy interesante. Bueno, todo lo que me está diciendo es sumamente interesante y por supuesto que me alegro, como millones de venezolanos lo están haciendo. Pero quiero ir a un plano internacional, que es precisamente la reacción de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, que es un importante acto de solidaridad, y me parece que además de que lo es, se le está dando el estatus que se le tenía que dar prácticamente a los venezolanos. Son refugiados, a final de cuentas, no se les estaba dando un trato de refugiado. Esto cuesta muchísima plata, Juan Francisco. ¿Las Naciones Unidas se ha comprometido de alguna forma en apoyar al gobierno del presidente Iván Duque para poder tener la suficiente liquidez y no afectar la economía colombiana con los gastos que esto representa? El gasto de la migración venezolana anual en Colombia supera los $1.500 millones. Sin lugar a dudas, la nación que más recursos ha puesto para esto ha sido la propia Colombia, que es un país pues de economía media, que realmente le cuesta mucho trabajo este procedimiento. Por eso se han hecho conferencias de donantes, se ha avanzado y hemos recibido un buen compromiso de esta medida por parte de la Unión Europea, por parte de ACNUR, unos muy buenos comentarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y en este sentido estamos trabajando en enriquecer económicamente el proceso. Por supuesto, este tipo de modelos, un país solo no los puede afrontar. Colombia no es responsable de la grave tragedia venezolana, es el vecino. Y no lo hemos tomado a pecho con un alto sentido de humanidad bajo el liderazgo del presidente Duque, pero claro, el apoyo internacional es más que requerido para poder apoyar a todas estas personas que viven ese drama. Y lo reitero, siempre que hablamos de este tema con el presidente Duque, con usted, con quien sea, le digo, comunidad internacional, ¿dónde están? Dejen de mandar comunicados y repudios y ya, mejor
calladitos, pero apoyando, es mucho mejor, porque todas estas, la cantidad de papel que han de haber gastado en repudios y en reclamos y en rechazos, no sé cuántos árboles habrán tirado, pero no han tirado al régimen que lo está causando. Oiga, Juan Francisco, mil gracias, mucha suerte con esto, una gran tarea, un hecho histórico, un hito y un ejemplo para la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque, y bueno, pues usted como director de Migración Colombia, le toca el desarrollo de todo esto que va a ser pues sumamente complejo. Que tengan todo el éxito y mil gracias. Que así sea, Fernando. Mil gracias por este espacio. Vamos a meterle muy buen espíritu. La solidaridad existe, la humanidad permanece y juntos vamos a salir adelante. Qué belleza oír esto. Ojalá se escuchara en otros países. Bueno, Juan Francisco Espinosa Palacios me acompañó, es el director de Migración Colombia. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Vamos ahora a esto. Ponga atención. Y es que en Ecuador siguen a la espera de los resultados oficiales. El estrecho margen entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez y Guillermo Lasso, concentra la atención. Todos los ojos están puestos en quién será el segundo lugar para ir a la segunda vuelta el 11 de abril. Los candidatos siguen atentos al escrutinio y piden respeto a la voluntad popular. Es nuestra Ana María Cañizares quien nos amplía. Ana María, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? Seguimos muy pendientes de este escrutinio de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral para conocer quién será el contendor de Andrés Arauz en la segunda vuelta del 11 de abril, una vez que Yacu Pérez del Movimiento Indígena y Guillermo Lasso se han mantenido con una diferencia promedio de medio punto durante todas estas horas. El Consejo Electoral ha superado ya el 99% del procesamiento de las actas y el país está muy atento en tensión para conocer quién será este contendor de Andrés Arauz. Yacu Pérez ha dicho que mantendrá la vigilancia en diferentes ciudades a través de sus delegados para que no se desvíe la voluntad popular y se trasladó el día de hoy a la ciudad de Guayaquil para estar muy pendiente del escrutinio también en esa ciudad. Allí dijo que lo importante es que se respeten los resultados. Escuchemos. Mire, nosotros vamos a respetar los resultados. Cuando hay transparencia, cuando hay legitimidad, no tenemos inconvenientes. La tendencia ya es irreversible. Ya hagan lo que hagan, ya no pueden. Sería 5 décimas, podríamos decir. Pero no, aquí estamos hablando de casi medio punto. Mientras tanto, Guillermo Lasso dijo que esperará a que el 100% de las actas sean procesadas por parte del Consejo Nacional Electoral, que todavía falta un importante grupo de actas con novedades o actas inconsistentes que tiene que procesar el Consejo Nacional Electoral. Dijo que esto aún no termina y que no puede decir si está o no está en segunda vuelta. Además, en estos momentos ya se hablan de posibles alianzas, acuerdos con ciertos partidos y movimientos políticos dentro de lo que será la nueva Asamblea Nacional o de posibles apoyos para la segunda vuelta electoral. Seguimos pendientes de este conteo que está en su recta final, pero que transcurre muy, muy lento. Una buena noche, Fernando. Igualmente, Ana María, como siempre, mil gracias. Que pases una muy buena noche. A esta hora de la noche, a las 10:27 hora del Ecuador, también hora de Miami, la diferencia es de 0.23% entre Yacu Pérez con 19.80 y Guillermo Lasso Mendoza con 19.57. Le repito, Yacu Pérez 19.80 y Guillermo Lasso Mendoza 19.57. Es 0.23. Es demasiado cerrado. Hay que esperar y tiene que haber una declaración oficial por parte del órgano electoral allá en el Ecuador. Por supuesto, vamos a estar al pendiente. Quiero decirle que Yacu Pérez ha estado aquí en el programa, por supuesto, ha estado 3 ocasiones ya. Javier Hervás estuvo con nosotros también. Y a Guillermo Lasso lo hemos invitado, por supuesto. Pero don Guillermo Lasso, él mismo ha pedido hacerlo una vez que haya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces estará. Mientras tanto, dice, prefiero no hacer olas,
Prefiero quedarme tranquilo, esperemos a que esté el resultado final. Y nosotros lo entendemos y lo respetamos. La puerta abierta siempre, nada más transparencia para que sepa que estamos invitando a todos los actores, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa, regreso, vamos a hablar de lo último sobre la masacre de Santa Anita, allá en Tamaulipas, México. 12 imputados, la mayoría de los muertos, guatemaltecos. Y entre los imputados, policías. ¿Qué hará Guatemala? ¿O qué debería hacer el gobierno de Yamatei? Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMasacreMX. El hashtag es ConcluMasacreMX. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluMasacreMX. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas imputó por homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de informes, dados a las autoridades, por supuesto, a los 12 policías sospechosos de la masacre de Santa Anita en el estado de Tamaulipas, en las que 19 personas fueron asesinadas y luego carbonizadas. CNN está averiguando si los señalados cuentan con defensoría legal y cómo se declaran ante los cargos. También se decretó prisión preventiva oficiosa para los sospechosos por el tiempo que dure el proceso. Las autoridades disponen de un plazo de 6 meses para la investigación complementaria. Y este fin de semana las autoridades confirmaron la identificación de otros 9 cuerpos. Hasta ahora se ha logrado identificar a un total de 16 de las 19 víctimas. Dos son de nacionalidad mexicana. El resto de esos 16, nacionalidad guatemalteca. Es decir, hasta ahora serían 14 guatemaltecos entre las víctimas carbonizadas y solamente 2 de nacionalidad mexicana. Pero, habiendo aquí autoridades, policías presuntamente involucrados en esta masacre, incluso la presunta complicidad de agentes de inmigración que están siendo investigados y que han sido separados de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación. Esto podría considerarse como un crimen de Estado. Así debería de tomarlo el gobierno de Alejandro Yamatei. Y en todo caso, ¿qué va a hacer el gobierno de Guatemala? Porque hasta ahora parece que nada. Vamos a hablar de esto con mi invitada. Le doy la bienvenida a Ligia Hernández. Ella es diputada del movimiento Semilla en el Congreso guatemalteco. Es parte de la Comisión del Migrante y abogada con formación en derechos humanos. Diputada, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Es un gustazo estar por primera vez aquí contigo. Al contrario, el gusto es mío. En una de las peores circunstancias, diputada Hernández, una historia que no solo rompe el corazón, pero que hierve la sangre. Hierve la sangre porque se trata de gente que estaba tratando de encontrar una oportunidad de vida que se le ha negado en su país y acaban siendo carbonizados. Diputada, ¿cómo tomar esto? Lo decía yo antes de entrar con usted. Aquí hay presuntos policías presuntamente involucrados. Hay incluso la posible participación de agentes de migración. Y aquí habría entonces que pensar en que prácticamente la responsabilidad es de agentes del Estado, si se llegan a comprobar sus culpas en la investigación. ¿Esto debería ser tomado como un crimen de Estado desde parte del gobierno guatemalteco o cómo debería ser tomado? ¿Qué piensa? Sí, Fernando, gracias por la oportunidad. Como bien lo mencionas, es lamentable que nos estemos encontrando abordando este tema realmente tan delicado. Para empezar, diciendo que demandamos del gobierno de México una investigación inmediata, pero también del gobierno de Guatemala demandamos que se cumplan con las funciones específicas que tiene tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la CONAMIGUA
quiero contarte que yo soy diputada de la bancada Semilla, como bien lo mencionas, y tengo a mi cargo los temas que tienen que ver con migrantes y derechos humanos de los migrantes, y a partir de eso, a partir de la noticia que salió en los medios y en las redes sociales el 22 de enero, hemos empezado una búsqueda de información ante las autoridades encargadas del tema aquí en Guatemala. De esa cuenta hemos exigido un informe circunstanciado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la CONAMIGUA sobre las acciones que se han encaminado, que se han estado coordinando con el gobierno de México para identificar a las víctimas y proceder a una investigación, pero además tenemos un problema ahí con la señal, ¿verdad? Sí. A ver, tenemos problemas con la señal. A ver, ahora le escucho, ahora sí le escucho, diputada, de nueva cuenta. Adelante. Ok, perdón. Bueno, te decía que rechazamos lo ocurrido en Camargo, Tamaulipas. Nos hemos enterado por medio de las noticias el 22 de enero lo sucedido con posiblemente personas que habían salido de Guatemala hacia Estados Unidos. Hasta ese momento no había confirmación. Sin embargo, con el paso de los días nos hemos dado cuenta pues que sí, efectivamente han salido migrantes guatemaltecos de Comitancillo, que es un departamento de San Marcos en el occidente de Guatemala, y pues derivado de ello hemos estado solicitando información a las autoridades responsables del tema de migración aquí en Guatemala, como lo es el Ministerio de Relaciones Exteriores y en todo caso la CONAMIGUA, que recientemente eligió a su secretario y subsecretario. La intención de nosotros con buscar esta información era también ver qué acciones se están encaminando desde el Ejecutivo, desde el gobierno, para poder coordinar con el Estado mexicano, con el gobierno mexicano, qué acciones se están llevando a cabo para identificar a las víctimas y cómo se va a proceder para el tema de la investigación. Definitivamente, hasta el momento, tenemos un poco de información rezagada. Primero sabemos qué ha pasado en México y posteriormente se confirma aquí en Guatemala. Entonces tenemos información de ciencia cierta, digamos, de primera mano de las autoridades mexicanas. En el último informe que yo he solicitado, que está fechado con fecha 5 de febrero, pues únicamente me dan cuenta de 5 personas identificadas. Sin embargo, al día de hoy ya sabemos que son más, ¿verdad? Que son 14 víctimas, 16, perdón, de las 19, y que de esas 16, 14, como bien lo mencionabas, son guatemaltecas. Lo lamentamos muchísimo. Hemos exigido que se responda de manera inmediata a la repatriación de las víctimas y pues hasta el momento en eso se han generado algunos acercamientos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada, como bien te lo mencionaba, pero realmente acciones más allá, más concretas, que nos den que nos den cuenta de qué están haciendo las autoridades guatemaltecas respecto al proceso de justicia. Todavía no tenemos información y esto nos preocupa muchísimo, porque realmente lo que vemos es que, digamos, no es la primera vez que en México sucede una de estas situaciones, de estas masacres. Tenemos la masacre de San Fernando, la de Ayotzinapa, ¿verdad? Y ahora la de Camargo, donde pues también están involucrados carteles, crimen organizado, que hacen coalición, digamos, con las autoridades y pues que resulta en estas graves violaciones y en estas masacres que realmente dejan enlutadas a muchas familias. Tenemos el conocimiento de que estas víctimas son del departamento de San Marcos, en el occidente de Guatemala, y pues lamentablemente hemos tenido información precisa de la gente que vive en Comitancillo relacionada. Digamos, ellos tienen hasta fotos de las víctimas, ¿verdad? Tienen información más certera incluso que las autoridades. Diputada, la voy a interrumpir. Con todo respeto, la he dejado hablar para que me diera toda la información que yo ya conozco, que nuestra audiencia ya conoce, que ya hemos dado hasta el cansancio. No me dijo absolutamente nada nuevo. Ojo, yo no tengo un problema con la diputada Ligia Hernández del Movimiento Semilla. Tengo un problema con la actitud del aparato del Estado. Y cuando hablo del aparato del Estado estoy hablando del legislativo y estoy hablando del ejecutivo. Hay por lo menos 14 guatemaltecos carbonizados
en México. Han participado agentes del Estado. Y estoy escuchando la información que ya dimos nosotros. ¿Qué se necesita para que el gobierno y el legislativo de un país se pongan los pantalones por sus ciudadanos, que han sido carbonizados presuntamente por agentes del Estado, diputada? Estoy escuchando una actitud tibia. No estoy escuchando ninguna exigencia ni de parte del Ejecutivo ni de parte del Legislativo. Esto es como si hubiera chocado un carro. Son 14 seres humanos carbonizados presuntamente por agentes del Estado. Y ustedes no acaban de definir si esto es un crimen de Estado y exigirle al Ejecutivo que mande una nota de reclamo, que ponga una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las propias Naciones Unidas en el tema de refugiados y migrantes. ¿Lo sabe más un periodista que el legislativo y el ejecutivo de su país? Diputada, le pregunto yo, perdóneme, pero yo pienso en esas familias que hoy lloran a sus familiares carbonizados y no puedo con esta entrevista. No puedo, diputada, perdóneme. Sí, Fernando, bueno, yo solo te estaba comentando lo que había sido el resultado de la información que yo pedí a las autoridades, ¿verdad? Y como te mencionaba al inicio, no tenemos mayor información acá. Yo misma te estoy comentando que lo sabemos primero de las agencias de investigación, diputada, y de periodistas de México. Pero desde el legislativo ustedes pueden presionar al gobierno indolente de Yamatei para que tome acciones en contra del Estado mexicano. Esto es una violación plena de los derechos humanos. Claro, esto aparenta ser así. Un crimen de Estado porque participaron agentes del Estado, agentes de seguridad. El legislativo no solamente recopila información, la comisión no solamente recopila información, hace exigencias y manda recomendaciones de inmediato al Ejecutivo. A eso me refiero, diputada, y usted lo sabe muy bien. Claro, es que no me has dejado terminar. ¿Qué esperan para hacerlo? Sí, de hecho, mira, eso es lo que pregunto. Nosotros desde la comisión estamos pena, diputada. ya... Sí, es que oiga, si me yo dejas me tengo terminar, que ir, no perdón. quisiera. Ojalá pensara el Ejecutivo y el Legislativo que una de estas personas fuera un familiar suyo. Porque yo sé que la intensidad de respuesta de todos los ámbitos del Estado, si estuviera involucrado el hijo de un funcionario, otra sería la historia. Pero como son de comitancillo, y es gente que no tiene un centavo, es que hoy escuchamos declaraciones tibias que no llevan a nada y no le exigen nada al gobierno de México. Me tengo que despedir, diputada Ligia Hernández. Es usted muy amable y espero que México le dé la información que necesita. Si no me habla, yo la tengo, yo se la paso, porque ya está en todos los medios. Que pase buena noche. Gracias, diputada. Me tengo que ir, se me fue el tiempo. Buenas noches. Ya regreso. Perú comenzó este martes el reto de vacunar a su población contra el coronavirus. Las primeras dosis de la vacuna china de Sinopharm se destinaron a inmunizar a los trabajadores de la salud en primera línea. En palabras de la propia ministra de Salud, Pilar Macetti, las nuevas variaciones han hecho de la segunda ola un verdadero tsunami que ha expuesto la fragilidad del sistema de salud peruano. Por su parte, el presidente Francisco Sagasti hizo un balance de la primera jornada del plan de vacunación y señaló que se habían administrado más de 3.400 dosis de la vacuna. Escuche. Bueno, tenemos ahí un problema con el audio del presidente Sagasti. En fin, este domingo Perú recibió el primer cargamento de 300,000 vacunas. Eso fue este fin de semana. El país espera recibir otro lote de 700,000 para el 14 de febrero. El gobierno ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas la distribución del fármaco en el país. Hacemos una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, lo veo mañana. Gracias. Pase buena noche.